Buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a un nuevo webinar de nuestro ciclo PAGBAM Talks. Como vamos a comenzar a charlar, la idea es que con Natalia les comentemos un poco la normativa en materia de gobierno corporativo que surge a raíz de toda esta crisis sanitaria y también una posibilidad tenemos de comentar obviamente la experiencia que en algunos aspectos en este corto tiempo hemos tenido en algunos de los aspectos y de la normativa de emergencia que han dictado los reguladores del mercado de capitales. Vamos a hacer la aclaración de que obviamente esta es una crisis sanitaria, no es una crisis financiera, no es una crisis económica, y es una crisis sanitaria que se originó hace escasos 3 meses, pero que ha tenido un impacto enorme en todo el derecho. Destaco esto de lo sanitario porque a diferencia de otras crisis en donde frente a una determinada situación se puede encontrar una solución, una salida, aquí todavía estamos transitando la búsqueda de la solución. Con lo cual, desde un punto de vista del derecho, también nos hace pensar que todas estas normas transitorias o normas de emergencia van a continuar seguramente por un largo periodo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos en vías de la búsqueda de la solución al origen de toda esta crisis. Bueno, hecha esta introducción, yo quiero hacer primero una referencia que me pareció apropiada. Belén, si te parece, vamos a ir al primer slide. El primer aspecto grande que trae, les diría, o el primer efecto, esta crisis nos va a traer muchas enseñanzas, pero el primer impacto es la explosión, les diría, de la digitalización. Si tenemos que decir alguno de los aspectos más importantes que ha tenido esta crisis, es que aquello que estaba en ciernes, aquello que estaba proyectado, aquello que se pensaba como una alternativa o posibilidad para el futuro, en cualquier área del derecho, hoy ya es una realidad. No solo una realidad, sino que además lo pudimos experimentar. Eso por un lado. Por otro lado, destacar que desde el punto de vista de gobierno corporativo, los reguladores se movieron y podemos señalar que el año pasado la Comisión de Valores lanzó un proyecto piloto de impacto regulatorio para analizar justamente el tema de las asambleas a distancia. Y yo lo quiero destacar porque es muy interesante ver cómo se reaccionó o cómo se respondió a ese requerimiento del regulador cuando el regulador dijo, voy a analizar si nosotros, que en el mercado de capitales tenemos la ley de mercado de capitales, que regula en su artículo 61 las asambleas a distancia, si realmente vale la pena o no vale la pena regularlas. Estuvimos compartiendo, fue una experiencia muy interesante, formamos un equipo de trabajo en el estudio, permitiendo también la posibilidad de investigar qué pasaba en el derecho comparado en materia de asambleas a distancias. Estudiamos casos como el caso de España, el caso de Colombia, el caso de Brasil, y finalmente, luego de todo ese análisis que el regulador hizo, con una interacción muy importante por parte de los estudios, de los mercados, caja de valores, distintos actores en todo el proceso, finalmente se resolvió como un proceso concluyente de toda la investigación realizada, era que correspondía mejor no intervenir. Es decir, nos dábamos cuenta, en ese momento nos dimos cuenta que por la regulación que teníamos, las asambleas de distancia era un tema que para el mercado, para los emisores no representaban de interés. Y lo que sí se dejó, y aquí tengo un poco una síntesis de las conclusiones que se arribaron en ese momento, era que se evidenciaba una baja participación de accionistas en asamblea,
que la normativa no permitía avanzar con estrategias de participación a distancias como la de Brasil y España, que tienen un proceso de recolección de datos previos a la asamblea, pero lo importante era que se dejaba la idea de que flexibilizar la normativa en materia de celebración de asambleas a distancias podría dar al regulador la posibilidad de generar otras alternativas no vislumbradas en ese momento. O sea que concluimos el 2019 pensando que la estructura que teníamos de asambleas a distancias en definitiva no iba a funcionar porque había un aspecto que después Natalia va a comentar, que es el de la simultaneidad de sonido, audio, video, participación del accionista, no iba a poder concretarse. Y aquí vienen estas cuestiones que son tan impredecibles, ¿no? Como lo de la pandemia, que hizo que en un corto plazo, en menos de un mes, los reguladores sacaran normas de emergencia a pedido de los propios administrados, en su caso, porque se daban cuenta que frente a la declaración del aislamiento preventivo y obligatorio no podían reunirse, y sacaron dos normas relacionadas con la regulación de asamblea. Y aquí quiero hacer otro comentario que me pareció muy destacable. La Comisión de Valores tenía un marco, un camino andado, tenía la propia ley de mercado de capitales que ya regulaba los directorios a distancia, tenemos multitud de compañías que se reunían por videoconferencia, y preveía, sí, la asamblea a distancia, que estaba regulada, reglamentada con un decreto reglamentario, pero que teníamos en veremos la posibilidad de reunirnos. O sea que podemos decir que había un camino ya recorrido en la oferta pública con respecto al tema de la participación a distancia. Lo notorio es que el regulador societario, la Inspección de Justicia, no tenía ese argumento. Es decir, no tenía una ley que lo habilitara, tenía simplemente la ley de sociedades. La ley de sociedades que te decía que en el artículo 233 y 238 la asamblea la tenías que hacer en la sede social, en la jurisdicción de la sede social, que tenías que ir a registrarte y que tenías que hacer un procedimiento determinado. Entonces, quiero detenerme un minuto en esto, porque yo creo que estas son las cosas trascendentes que las situaciones extraordinarias como una pandemia pueden impactar en el derecho. El análisis que hace el regulador societario, la Inspección de Justicia, para llegar a la conclusión que pueden hacerse asambleas a distancia, aun cuando tenemos una ley de sociedades que no la prohíbe, sí, pero que establecía algunos principios que de alguna manera fijaban o establecían ciertos preceptos mínimos, básicos, formales, respecto de los cuales había que avanzar en la interpretación. Entonces, ¿qué hace el regulador? Aplica el Código Civil y Comercial, que por las disposiciones del artículo 2, que dan una posibilidad de interpretación amplia e integradora, dice, no importa que haya una ley especial que a mí me diga que en mi sede social tengo que reunirme y realizar las formalidades. Yo tengo un artículo, que es el 158 del Código Civil y Comercial, que aplica a todas las personas jurídicas, que dice que las personas jurídicas pueden realizar, en la medida en que estén de acuerdo, actos a distancia mediante sistemas que se les permita a distancia interactuar, hablar, escucharse, participar. Y lo trascendente de esto, y que yo creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos que tomar, más allá de la regulación de la asamblea a distancia y de la implementación del directorio en las sociedades, es que reconoce el regulador que una interpretación armónica e integradora de la ley con la normativa general, en la medida en que sea beneficiosa para el accionista, para el interés social, puede efectuarse. Entonces, esto
traspolado a otras interpretaciones del derecho que nosotros vayamos a hacer, a otras consultas que tengamos, a otras cuestiones o conclusiones o problemas que se nos vayan planteando, es esencial. Por eso lo destaco, por eso esta introducción un poco extensa, pero lo que quería señalar era eso, es decir, esta resolución 11 de la IGJ, que tiene que dar un salto muy grande que la CNB no tenía que dar, porque la CNB tiene un andamiaje jurídico que lo facilitaba, brinda herramientas legales para interpretar el derecho de una manera integradora y armónica. Entonces, eso lo quería señalar ahora en el inicio de la charla. Natalia ahora nos va a hacer una semblanza sintética de las normas de emergencia que en materia de gobierno corporativo la Comisión de Valores ha dictado. Bueno, voy a empezar a analizar la normativa de emergencia desde la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, es por eso que vamos a empezar por el decreto 297, que tiene fecha 20 de marzo de 2020, y este decreto fue el que dispuso la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco del coronavirus. Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso diversas prórrogas. A través del artículo 6 de este decreto, se exceptúa el cumplimiento de este aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a aquellas personas afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. También establece que este desplazamiento de estas personas se tienen que limitar al estricto cumplimiento de sus actividades y servicios. También el 20 de marzo de 2020, por decisión administrativa número 429, en uso de las facultades atribuidas por el citado decreto, el jefe de Gabinete de Ministros incorporó al listado de servicios y actividades declarados esenciales, exceptuados del cumplimiento del aislamiento, a las personas afectadas a las actividades y servicios regulados por la CNB, facultando también a sus autoridades autorizar la actividad de una dotación mínima de su personal y de sus regulados. Bueno, siendo un sujeto exceptuado, la CNB publicó diversas resoluciones generales, que muchas de ellas son disposiciones transitorias, que se fueron incorporando al título 18 de las normas de la CNB. Esto es la resolución 622 de 2013 y sus modificatorias. En esta oportunidad nos vamos a limitar a explicar y a hablar sobre las resoluciones en el contexto del gobierno corporativo y las que establecen un plazo adicional para presentar los estados contables. No vamos a hablar sobre las resoluciones cambiarias, ni de fondos comunes de inversión, ni cualquier otra. Por ejemplo, hace poco salió la resolución 839, que es la que dispone la creación de un régimen especial para fideicomisos financieros solidarios. Estos tienen por finalidad asistir financieramente al sector público nacional, provincial y municipal. Bueno, entre estas disposiciones transitorias podemos dividirlas en dos. Primero están las que tienden a flexibilizar un trámite a distancia, que es como mencionaba Gabriela, por ejemplo, las asambleas a distancia, y después están las otras que son las que establecen una prórroga para la presentación de estados contables. Bueno, esto se debe a que la CNB ha recibido diversas presentaciones por las cuales se solicita un plazo adicional para poder cumplir con la presentación de los estados contables. Esto es con motivo de las dificultades técnico-contables que derivan del impacto económico del coronavirus. Bueno, entre las medidas que establecen un plazo adicional, encontramos primero la 839, que es la que dispone la ampliación del plazo para la presentación de estados contables trimestrales de entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Después tenemos la 832, que es la que dispone la ampliación del plazo para la presentación de estados contables de entidades sujetas a contralor de la CNB, esto es entidades emisoras, fondos comunes de inversión cerrados y fideicomisos financieros. Después está la Resolución General 834, que es la que dispone una prórroga para la presentación de estados contables anuales e intermedios de todas las entidades que no fueran contempladas en la Resolución 832. Esto es fondos comunes de inversión abiertos, cámaras compensadoras, fiduciarios financieros, sociedades gerentes, agente de calificación de riesgo y demás agentes inscritos en el registro público a cargo de la CNB. La última de estas resoluciones, que dispone un plazo adicional,
es la Regulación General 837, que es la ampliación del plazo para los estados contables con cierre el 31 de diciembre de 2019 de pymes CNV garantizadas. Bueno, atento al funcionamiento y a la continuidad de las actividades por parte de entidades y personas que forman parte del mercado de capitales argentino, sometidos a la regulación y a la fiscalización de la CNV, resulta impostergable el ejercicio de facultades de fiscalización, supervisión, inspección e investigación. Estas facultades son las que derivan de los artículos 19 y 20 de la Ley de Mercado de Capitales. Bueno, es por eso que la CNV, a través de la Resolución General 840, dispuso exceptuar de la suspensión del curso de los plazos administrativos, que esto fue establecido por el decreto número 298 de la ley del 2020. Bueno, y sucesivas prórrogas a los trámites de inspección e investigación que sean iniciados, ya sea de oficio o a través de una denuncia, en ejercicio de estas facultades del artículo 19 y 20 de la Ley de Mercado de Capitales. Bueno, en este sentido, la CNV ha dispuesto diversos canales, por ejemplo, esta mesa de entradas virtual, a efectos de que se puedan recibir presentaciones y denuncias del público inversor en general. Bueno, nosotros sostenemos que esto es muy importante y resulta necesario debido a que, primero que por la decisión administrativa 429, la CNV está exceptuada del cumplimiento del aislamiento y, por lo tanto, al dictar diversas resoluciones generales, por ejemplo, asambleas a distancia, resulta necesario que si, por ejemplo, algún accionista no esté conforme, pueda presentar una denuncia o un reclamo ante la CNV. Bueno, esta misma resolución dispone que las personas sometidas a fiscalización de la CNV, organismos públicos y, en definitiva, cualquier persona que se considere necesaria, están obligadas a proporcionar, dentro del plazo que se les determine por ley, todo tipo de información, informes, documentos e incluso a brindar declaración informativa y testimonial. Bueno, entre las medidas también que disponen a flexibilizar el trámite a distancia, encontramos la Resolución General 830, que básicamente vamos a ir desglosando cada parte en la charla. Perfecto. Un comentario que quería hacer con relación a lo que referenciabas de los trámites a distancias. Ya la Ley de Mercado de Capitales establecía la posibilidad de hacer presentaciones digitales, en forma digital. En esto es muy valorable ver que los organismos permiten el funcionamiento de alguna manera y la continuidad de los trámites que son tan sustanciales y relevantes, tales como el financiamiento o las emisiones que sean necesarias para las compañías. Por oposición, vemos otros organismos donde se ha decretado suspensión y solamente una guardia específica para determinadas actividades relacionadas con actividades esenciales. El otro aspecto que quería destacar es que como inicio al tratamiento de finalmente la asamblea a distancia, que es lo que va a explicar Natalia ahora, la resolución 830, tal como les había adelantado antes, se hace en un marco de una ley que ya le permitía a la Comisión de Valores regular esto. En el segundo lugar, está enmarcada en la excepcionalidad de toda esta pandemia, por eso el carácter de la norma es transitorio, y además se motiva, porque así lo dice la resolución, en el pedido de los emisores de los distintos administrados que se veían imposibilitados de celebrar sus asambleas justamente en un momento en donde debían convocar o ya estar preparando sus actos asamblearios. Entonces, la transparencia, el principio de transparencia es esencial, y esto lo vamos a ver más adelante, cómo impacta cuando hay una situación como la de una pandemia y cómo impacta en un mercado. La Comisión de Valores, con las facultades de fiscalización que señalaba Natalia, continúa ejerciendo, así como los otros reguladores y la bolsa y caja de valores también. Es decir, hay un mercado que continúa funcionando y se deben garantizar las condiciones como para que la transparencia del mercado deba
siga cumpliéndose. Entonces, Natalia, si querés, haces Sí. entonces una semblanza de los recaudos que debe tener una asamblea a distancia en base a esta resolución 830. Perfecto. Esta resolución 830 lo que autoriza es la celebración de asambleas y directorios a distancia mientras dure la prohibición de circular y establece requisitos mínimos que se tiene que cumplir. Como mencionaba recién Gabriela, esto ya estaba previsto en el artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales, que establece que el estatuto podrá prever que las asambleas se puedan también celebrar a distancia, a cuyo efecto la CNB debe dictar y reglamentar los medios y condiciones necesarios para otorgar la seguridad y transparencia al acto asambleario. También tenemos el decreto número 471 del 2018, que es el decreto que reglamenta la Ley de Mercado de Capitales. Y en el artículo 61 establece también que el estatuto de las entidades emisoras pueden prever la celebración de asambleas a distancia y deben establecer canales de comunicación que permitan la transmisión en simultánea de sonido, imágenes y palabras, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los accionistas. Este mismo decreto establece que en el acta se debe dejar constancia de los sujetos, el carácter en el que participan, el lugar donde se encuentran y los mecanismos técnicos utilizados. Bueno, la resolución 830 entonces establece, el principio es que se pueden celebrar mientras tanto se prohíba, limita o restringe la circulación de las personas. Los requisitos mínimos que las emisoras deben cumplir para poder celebrar estas asambleas a distancia son los siguientes. Primero, la entidad emisora debe garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas con voz y voto. En la práctica, una de las maneras usuales para poder garantizar esta accesibilidad es, por ejemplo, circular a todos los participantes un instructivo donde se detalle cómo se utiliza la plataforma, por ejemplo, en este caso Google Meet, cómo silenciar o cómo escribir en el chat para tener uso de la palabra. Segundo, es que el canal de comunicación elegido debe permitir la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital. No es suficiente, por ejemplo, participar con un teléfono que no tenga acceso a la cámara, sino que se debe cumplir para efectos de identificar al accionista no solo al momento de la acreditación, sino cuando tome la palabra o cuando emita el voto. Tercero, es que en la convocatoria y en la comunicación por vía legal y estatutaria se debe informar de manera clara y sencilla cuál es el canal de comunicación elegido, cuál es el modo de acceder a la reunión y cuáles son los procedimientos para emitir el voto. Esto, en línea con lo que decía anterior, tiene que ver también con, por ejemplo, circular un instructivo donde se detallen todo lo que tenga que ver con la plataforma elegida por la sociedad. Luego, que los accionistas que deseen participar de la asamblea deben comunicarlo por un correo electrónico que la emisora tiene que habilitar y difundir a este efecto. En caso de tratarse de apoderados, se debe remitir a la entidad con 5 días hábiles de anticipación el instrumento habilitante correspondiente suficientemente autenticado. Esto mismo decía el decreto que reglamenta la Ley de Mercado de Capitales. Luego, el requisito número 5 es que debe dejarse constancia en el acta de los sujetos, el carácter en el que participan, el lugar donde se encuentran y los mecanismos técnicos utilizados. Generalmente no se suele decir con exactitud cuál es el domicilio, sino que alcanza con indicar la jurisdicción, por ejemplo. Requisito número 6 es que la emisora debe conservar una copia en soporte digital de la asamblea por el término de 5 años. Y esta copia debe estar a disposición de cualquier accionista que lo solicite. El último de los requisitos es que el órgano de fiscalización debe ejercer las atribuciones durante todas las etapas del acto asambleario a fin de velar por el cumplimiento de las normas legales, estatutarias, reglamentarias, pero con especial observancia a todos estos requisitos. Bueno, además, puede suceder que alguna de las sociedades que quiera celebrar asamblea a distancia no lo tenga previsto en su estatuto social. En ese caso, tiene que cumplir con 2 requisitos adicionales. Primero es que en adición a las publicaciones que tiene que publicar por ley y por estatuto, debe difundir la convocatoria por todos los medios razonablemente adecuados. Y segundo, es que la asamblea tiene que contar con el quórum exigible para asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día la celebración a distancia. Bueno, también lo que pasó es que antes de la entrada en vigencia, algunas sociedades ya habían convocado asamblea
Y en este caso, ante la novedad de la 830 y la imposibilidad de celebrar asambleas presenciales, lo que pide la resolución 830 es que en caso de que quieran celebrarlas a distancia, tienen que publicar un aviso complementario dando cumplimiento a todos los recaudos de la 830. Bueno, en esta filmina que están viendo, pueden ver los requisitos que tienen en común la 830 y la Resolución General 11 de la IGJ, que básicamente son los mismos requisitos, y lo que tiene la Resolución 11 de la IGJ es que permite la celebración a distancia para las sociedades, siempre y cuando lo tengan previsto en sus estatutos y el estatuto garantice los derechos que acabamos de mencionar y que ven en la pantalla. Pero esto siempre limitado al tiempo que dure el aislamiento. Una vez que finalice este periodo del aislamiento, solamente van a ser válidas y la IGJ va a aceptar aquellas asambleas que se celebren, ya sea de sociedades, asociaciones civiles o fundaciones, que lo tengan previsto expresamente en sus estatutos. Gabriela, no sé si querés seguir con asamblea a distancia y convocatoria. Perfecto, bárbaro. Bueno, un poco basados en la excepcionalidad de todo este proceso y aprendiendo de lo que ya experimentamos con todas las asambleas, porque acá tenemos un caso insólito en donde la norma fue dictada casi en forma simultánea a su aplicación, a pedido del propio emisor. Se dieron distintas circunstancias y yo quiero volver un poquito atrás con respecto a lo que comentábamos, Natalia, con respecto a las prórrogas que la Comisión de Valores dio para tanto la presentación de estados contables como ahora vamos a ver prórroga para la celebración. Es decir, las sociedades se encontraron en situaciones en donde no solamente nos encontrábamos con que no llegábamos a preparar un balance, a presentarlo en término, sino que teníamos el boletín oficial cerrado y que nos impedía efectuar las convocatorias. Entonces eso llevó a que también se admitiera la prórroga en la celebración, prórroga en la presentación de balances y prórroga en la celebración de asamblea. Ahí quiero hacer un comentario en donde el regulador claramente ha previsto las prórrogas de los estados contables al 31/12 de los estados contables anuales y trimestrales, pero en lo que respecta a los anuales, puede haber emisores que continúan cerrando sus balances a fin de abril, a fin de mayo, y entiendo que si el periodo de aislamiento preventivo obligatorio continúa, esos emisores estarían amparados en solicitar una prórroga de la convocatoria en los mismos términos que lo hicieron aquellos que lo hicieron bajo las normativas que recién mencionó Natalia, que han sido dictadas por la Comisión de Valores. Es decir, hay una excepcionalidad que lleva al regulador a permitir que las asambleas se celebren fuera de plazo legal, que se presenten los balances por fuera de los plazos legales también. El otro aspecto que también es importante señalar, y vuelvo nuevamente a los argumentos de la interpretación integradora que hace la Inspección de Justicia en su resolución 11, porque creo que esto es algo muy importante para todos los reguladores en general. La Comisión de Valores también interpretó de una manera integradora, amplia y en beneficio del interés social, la aplicación o la interpretación de que si, por ejemplo, si una sociedad había decidido pasar a cuarto intermedio sin que el plazo máximo previsto en la ley societaria se hubiera utilizado, es decir, una sociedad que había fijado un cuarto intermedio en 14 días, al día 14, por las circunstancias excepcionales, no lograba reunir la información necesaria como para tomar una decisión relacionada con el punto del orden del día que se había demorado o pasado a cuarto intermedio. Bueno, la Comisión de Valores entendió que esto daba un marco legal como para considerar que al no estar excedido el plazo máximo de 30 días, esa sociedad podía efectuar una prórroga del cuarto intermedio. Algo que de alguna manera merece destacarse en cuanto a la rapidez por parte de los reguladores de alguna forma resolver
apartándose quizá de las férreas disposiciones legales, pero en una interpretación integradora en beneficio del interés social. El otro aspecto importante es garantizar la seguridad y transparencia de la celebración. Nosotros, ahí Natalia hizo una mención de los instructivos que deben ser publicados previo a las asambleas. En el instructivo, claramente, el accionista, no solamente, y en esto vamos a destacar también que esta digitalización abrumadora que nos ha impactado y que nos permite solucionar los problemas casi en forma real, permanente, a medida que se van dando, aún contra nuestra propia normativa, Caja de Valores permitió solicitar los certificados de participación a las asambleas en forma virtual, en forma online. Eso también merece ser destacado, y ante el requerimiento de no poder presentar documentación física, sí los apoderados de los accionistas o los propios accionistas ya tenían acreditada esa documentación, se enviaba toda la documentación online por mail. Así se han facilitado la celebración de las asambleas y entendemos, mientras dure esta situación de emergencia, va a continuar cumpliéndose de esta manera. Lo que es importante para la seguridad es que ese accionista al que se le permite participar acceda de una manera adecuada tecnológicamente. Hoy en día se dice que, en definitiva, con esta digitalización, todas las empresas son tecnológicas, en el fondo, porque todos necesitan un apoyo tecnológico hoy por hoy para poder estar operando más que nunca. El accionista, para participar, también debe dar cumplimiento, y por eso es que los instructivos son muy claros y precisos para que ese accionista acceda a la asamblea con el conocimiento de que tiene que cumplir determinadas pautas de seguridad informáticas que de otra forma no podrían hacerse. Por ejemplo, así como el emisor tiene que organizarlo a través de un sistema de videoconferencia seguro, que esté encriptado, que asegure la privacidad y que entre los tramos de conexión se encuentre encriptado, el accionista también tiene que acceder desde un lugar seguro. Es decir, el tema de la seguridad nos está vinculando también con otro riesgo que a partir de ahora, en la medida en que la participación a distancia de reuniones, tanto de asamblea como de directorio, sean realizadas, esto deba ser tenido en cuenta. Dicho esto, Natalia, podés continuar con la próxima. Dale. Con la próxima. Perfecto. Sí, ahora voy a detallar más o menos cómo se hace, cómo se celebra una asamblea a distancia teniendo en cuenta los recaudos de la 830 y la ley de mercado de capitales. Bueno, como dijo Gabriela, Caja de Valores también ha flexibilizado el trámite a distancia a efecto de que los accionistas que tengan sus acciones en el libro de registro de caja puedan solicitar el certificado para asistir a la asamblea de manera virtual. Para esto, Caja de Valores habilitó una casilla de correo electrónico que es registro@cajadevalores.com.ar, donde los accionistas tienen que enviar un email, primero adjuntando el formulario de solicitud de certificado de asistencia a asamblea por las acciones de su titularidad, y en principio, de ser posible, esto debe estar firmado. Segundo, en caso de que sea un apoderado, una copia del poder. Y tercero, una copia del DNI escaneado. Bueno, una vez que Caja reciba todos estos documentos, va a enviar el certificado de asistencia de cada accionista que lo solicitó a la emisora, a una casilla de correo electrónico que la emisora informe a Caja para recibir todo esto. No obstante esto, cada accionista también tiene que enviar un email a la emisora para efectuar la correcta inscripción en el libro correspondiente, previo a la asamblea en el plazo legal previsto. Bueno, para participar de la asamblea, cada accionista que se hubiera registrado tendría que recibir al menos un día hábil antes, se recomienda que sea más, a efectos de que se pueda garantizar la accesibilidad de cada uno. Va a recibir el correo electrónico con el link de acceso para poder participar de la asamblea a distancia, y en caso de que la emisora lo decida, el instructivo que detalle cómo acceder a la plataforma, cómo emitir su voto y cómo utilizar la plataforma en definitiva. Bueno,
Con el objeto también de facilitar el proceso de registración y acreditación de los participantes, es recomendable pedir a cada accionista que informe un número de teléfono y una casilla de email y el nombre de la persona que va a participar de la asamblea con una copia de su DNI. A quienes participan a través de un mandatario también tiene que enviar la copia de la documentación que acredite personería suficiente para participar del acto y una copia del DNI del mandatario. Lo que también se hace mucho en la práctica, a efectos de seguir garantizando la accesibilidad de los accionistas, es realizar, por ejemplo, una prueba de conexión individualmente con cada accionista, a efectos de verificar que funcione la cámara, que funcione el micrófono y pueda participar y votar. En cuanto a los requisitos técnicos, como ya venimos mencionando y repitiendo bastante, es que el equipo utilizado por cada participante debe ser capaz de transmitir tanto sonido como imágenes en el transcurso de toda la reunión. Esto es a fin de garantizar la identidad del accionista, no solo al momento en que ingresa a la asamblea, sino al momento, por ejemplo, de emitir su voto o de tomar la palabra para emitir cualquier comentario. Bueno, también es usual que se informe a cada accionista que en caso de que tenga algún problema de conectividad o que no funcione su cámara o micrófono, esto es a riesgo de cada accionista y la sociedad no es responsable en caso de que el accionista no tenga buena conexión o que no le funcione la cámara. Por eso muchas veces también, a efecto de seguir garantizando la accesibilidad, las emisoras prestan como una mesa de ayuda donde brindan un teléfono y un email para que los accionistas que tengan alguna duda o alguna consulta se dirijan directamente a esta casilla. Bueno, en cuanto al ingreso a la asamblea, como esto es algo totalmente nuevo y los accionistas se tienen que registrar y acreditar previo a la asamblea, es recomendable que ingresen a la plataforma por lo menos 20 minutos antes, 10 minutos antes, a efectos de que la asamblea comience en el horario convocado. Bueno, en cuanto al desarrollo de la asamblea, en la apertura de la asamblea es usual también que ya sea un funcionario de la sociedad o la secretaría de directorio informe la totalidad de las acciones registradas y solicite a cada uno o a cada uno de ellos identificarse con nombre, apellido, su DNI, el lugar donde se encuentra y en caso de que asista una persona en representación de uno o varios accionistas, el nombre o denominación social del accionista que representa, su DNI y el lugar donde se encuentra. Bueno, los miembros de la comisión fiscalizadora que asistan al acto tienen que verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, sobre todo de la 830. Es usual también que, en cuanto al procedimiento para pedir la palabra, se incorpore en el instructivo, ya sea oral, a través de la cámara y micrófono, o que lo escriban en el chat. En cuanto a los comentarios o consultas, lo mismo, una vez que cada uno pida la palabra, la secretaría o un funcionario va a ir dándole la palabra en virtud del orden que corresponda. Y ahí los accionistas solo pueden efectuar comentarios o consultas respecto al punto del orden del día que se está considerando en ese momento. Bueno, siguiendo con lo que comentó Gabriela antes, la sociedad también se reserva el derecho de, por ejemplo, silenciar a un accionista que no permita la asamblea o incluso hasta de excluirlo en caso de que persista esta actitud. Esto es para cumplir estrictamente con lo que establece la 830. Bueno, en cuanto al procedimiento para emitir el voto, agotada la deliberación, se procede a la votación en relación con el punto del orden del día en tratamiento. Para esto, la Secretaría va a ir mencionando a cada accionista para que indique el sentido de su voto. Esto va a ser así y al final del punto del orden del día en tratamiento va a decir el resultado de ese punto. Así hasta agotar el orden del día de la asamblea. También puede suceder que durante el desarrollo del acto algún accionista se desconecte, ya sea voluntaria o involuntariamente. En ese caso se puede volver a conectar y emitir el sentido de su voto. Y bueno, en caso de que se desconecte voluntariamente, es recomendable incluir en el instructivo que lo aclare y dejar constancia en actas. Bueno, Gabriela, ¿querés seguir con los recaudos? Bárbaro. Bueno, como conclusión, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las reglas de orden creadas por Roberts a fin del siglo XIX para llevar adelante cualquier acto deliberativo y que es lo que ha
de alguna manera guiado desde el debate parlamentario hasta las asambleas, hoy se ve impactado por la digitalización. Entonces, eso nosotros lo hemos constatado en la práctica, hemos visto cómo ha podido funcionar una asamblea, cómo los accionistas han deliberado, han participado, y hasta en la experiencia personal creo que los accionistas han tenido, me parece, en algunos aspectos mayor cercanía en cuanto a la familiaridad que da un sistema de participar en una videoconferencia frente a estar sentado quizá en un teatro en donde uno asiste frente a un escritorio o de alguna manera, mesa de presentación. Hay aspectos importantes para señalar o para marcar. En primer lugar, las consecuencias de todo esto. Claramente la empresa, la sociedad tiene que mantener su grabado por 5 años a la asamblea. ¿Eso qué quiere decir? Que la transcripción al libro tiene que ser una transcripción taquigráfica de esa asamblea. Entendemos que no. La transcripción de la asamblea tiene que hacerse respetando las pautas de la ley de sociedades, en donde lo que se transcribe son los aspectos relevantes de toda la deliberación llevada a cabo y de los accionistas que han participado. En segundo lugar, ¿cómo se pone a disposición de la grabación en una reunión en estos términos, en una reunión, en una asamblea digital? Esa puesta a disposición que la resolución 830 determina tiene que tener en cuenta muy especialmente la confidencialidad de la ley de datos personales. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el accionista que necesita tener información a los fines de constatar, por ejemplo, si su deliberación, su manifestación fue incorporada en el acta que posteriormente va a ser transcripta, tengamos presente que dado el aislamiento, los 5 días hábiles que se dan para la transcripción de las resoluciones asamblearias van a tener, desde un punto de vista de la exigibilidad legal, que comenzar a correr a partir del momento en que la sociedad pueda hacerse de los libros a los fines que se pueda transcribir. Esto es cuando el aislamiento obligatorio termine y nuevamente se restablezcan ¿no? el trabajo en las oficinas y demás. La transcripción al libro no tiene que ser literal, no tiene que haber una transcripción taquigráfica. El accionista, cuando solicita esa grabación, tiene que hacerlo firmando una declaración donde se compromete a dar cumplimiento a las pautas de datos personales. Los artículos de datos personales donde se mantiene o se protege el derecho a la privacidad, no solamente de la empresa, de la compañía, sino de todos los participantes en la asamblea. Hay algo que es muy interesante, es que en las pautas de deliberación, cuando uno revisa los requisitos y formalidades y cómo se tiene que mantener una deliberación, la deliberación implica que todos los participantes tienen derecho a ser respetados en sus derechos, a poder hablar y a poder participar según el orden en que eso se manifieste. Todos los participantes, que no necesita que sean solamente los accionistas, es decir, todos los participantes. De la misma manera, ese accionista debe saber que esa grabación que él tiene que obtener, la tiene que mantener bajo confidencialidad, porque claramente es un acto que afecta o podría afectar su difusión masiva, su difusión pública, derechos de otras personas. Ni hablar de la confidencialidad de aspectos de la propia compañía. Este tema también es interesante, ya vamos a ver, en el tema del directorio, es decir, de qué manera se protege la confidencialidad de una reunión de directorio mantenida o llevada a cabo a través de sistemas de videoconferencia. Hechas estas aclaraciones, seguimos adelante, Natalia, con... Perfecto. Bueno, ahora vamos a explicar el directorio a distancia. Para esto, a priori, tendríamos que distinguir si el estatuto social de la emisora tiene previsto o no
la posibilidad de celebrar un directorio a distancia, ya que, volviendo al artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales, es el que establece que el órgano de administración de las entidades emisoras puede funcionar de manera presencial o comunicados entre sí por medios de transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, siempre que esté previsto expresamente por el Estatuto Social. El artículo 61 también establece que se entenderá que solo se computan a los efectos del quórum a los miembros presentes, salvo que el Estatuto establezca lo contrario. Y volviendo a lo que dijo Gabriela, en cuanto a la transcripción de las actas, el artículo 61 dice que las actas deben ser confeccionadas y firmadas dentro de los 5 días hábiles de celebrada la asamblea. Y esto también resulta de difícil cumplimiento porque a veces no tienen el libro de directorio y tienen que trasladarse a la sede social y ante el aislamiento no lo pueden hacer, entonces muchas veces se deja constancia en actas que se van a transcribir una vez que se levanten las medidas de emergencia. La resolución 830 de la CNB también establece que las entidades emisoras pueden celebrar reuniones del órgano de administración a distancia, aún en aquellos supuestos en que el Estatuto Social no lo tenga previsto. Esto siempre que se cumplan con los recaudos del artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales mencionados anteriormente y siempre limitado al tiempo que dure la prohibición, limitación o restricción de la libre circulación de las personas. Bueno, en caso de que no esté previsto por el Estatuto Social, la primera asamblea presencial que se celebre una vez levantadas las medidas de emergencia tiene que ratificar lo actuado como punto expreso del orden del día, contando para esto el quórum exigible para asambleas extraordinarias con las mayorías necesarias para la reforma del Estatuto Social. Bueno, esto es importante porque toda vez que no resulta jurídicamente posible celebrar reuniones presenciales durante el periodo que rija este aislamiento, prevalecen las normas de emergencia por ser normas posteriores y de excepción. Asimismo, también consideramos que debe admitirse la celebración a distancia en resguardo de la medida sanitaria, de la conservación de las empresas y de la tutela del público inversor. Bueno, dicho esto, Gabriela, te doy la palabra para hablar del funcionamiento de este directorio. Bueno, con respecto al funcionamiento del directorio, acá muy sintéticamente lo que quiero señalar es lo que dije antes. Tenemos que plantearnos cómo se interpreta una deliberación en la era de la digitalización. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que el directorio debe ayornarse en cuanto a los mecanismos para su funcionamiento. De hecho, hay un primer aspecto, que es el aspecto de confidencialidad, que puede llevar a que muchos directorios deban hacerse en forma presencial. Por eso, el tema de ciberseguridad hoy va a ser uno de los temas muy importantes a los fines del funcionamiento de los directorios. El otro aspecto es que, por lo que hemos constatado por la práctica, notamos que la participación de los directorios a través de videoconferencias, que esto era algo que ya se venía haciendo y que no es ninguna novedad, agiliza la toma de decisiones en momentos donde hay realmente situaciones extremas o situaciones de emergencia como son los actuales. Un punteo de temas que me parecen relevantes a los fines del directorio. El directorio en las sociedades, claramente quiero hacer un comentario, para las sociedades cerradas, la posibilidad de tener un directorio que actúe por videoconferencia mientras existan estas condiciones es toda una novedad, algo que para las sociedades abiertas ya existía. Pero ya encarado frente a lo que es el gobierno corporativo en general, a lo que es el directorio en momentos de una pandemia y dependiendo de la actividad de la compañía de que se trate, tiene que analizar muy meticulosamente el Código de Gobierno Corporativo, cómo está parado frente a ese cumpla o no explique, cómo está parado frente a, que eso de alguna manera me adelanto para tratar de sintetizar los puntos que vamos a charlar y que no se nos exceda el tiempo, cómo está parado frente a los hechos relevantes
¿Qué aspectos debe anticipar al mercado con respecto al impacto que posiblemente esta pandemia ocasione en sus negocios? Acá vamos a tener una situación en donde la mayor parte de las sociedades, al cerrar el 31/12, presentaron sus estados contables casi conjuntamente con el momento en donde nos encontrábamos con el inicio de esta cuarentena, y en sus memorias, posiblemente algunas sí, otras no, han evaluado cómo esta crisis los está impactando. Bueno, esa declaración va a impactar directamente en la responsabilidad del directorio en la materia. Y el otro aspecto importante es la responsabilidad de los directores bajo la Ley de Mercado de Capitales, por eso la he señalado allí, artículo 78, ese deber de lealtad que tienen los directores a los fines de cómo responder o de qué manera responden, no debiendo priorizar el interés propio frente a situaciones como las que nos encontramos transitando de totalmente excepción, en donde tenemos precios que pueden ser controlados, faltantes de insumos, situaciones financieras que posiblemente den lugar a reestructuraciones o a procesos concursales, y la actuación de ese director tiene que ser cuidadosamente analizada en cuanto a las resoluciones que el director esté tomando. Entonces, con respecto al tema del Código de Gobierno Corporativo, revisar muy minuciosamente cómo se ha planificado, cuál es el código que tiene cada compañía y de qué manera se está respondiendo o testearlo frente a la situación que particularmente está atravesando la sociedad en estos momentos. Natalia, Perfecto. Continuamos así, lo hacemos rápido. Bueno, en cuanto a la posibilidad de celebrar reuniones a distancia del órgano de fiscalización, la resolución 830 no ha establecido esta posibilidad, pero ante la imposibilidad de hacer reuniones presenciales del órgano de fiscalización, las sociedades emisoras han incorporado y han aplicado el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que el estatuto de las personas jurídicas debe contener normas sobre el gobierno, la administración y la representación, y en caso de que la ley lo exija, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica. En ausencia de previsiones especiales o que el estatuto lo prevea, rigen las siguientes reglas, que es lo que mencionó Gabriela anteriormente, pero esto resulta aplicable especialmente al órgano de fiscalización. Bueno, en caso de que todos los que deban participar del acto lo consienten, pueden participar de esta reunión a distancia utilizando los medios que les permitan comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscrita por el presidente y por otro administrador, indicándose la modalidad elegida y debiendo guardarse las constancias de acuerdo al medio utilizado. Entonces, esto también se aplica para el órgano de fiscalización de las entidades emisoras, dado que la 830 no tiene previsto expresamente la posibilidad de celebrar esta reunión de manera a distancia. Sí, ahí para destacar, nuevamente volviendo a la resolución de IGJ, la número 11, en los considerandos, la interpretación que hace el regulador es que válidamente el artículo 158 del Código Civil y Comercial puede ser aplicable a todos los órganos deliberativos societarios. Con lo cual, esta es una forma de que la normativa o la interpretación integradora de alguna manera se aplique. Claro, de hecho también establece que el voto de la comisión fiscalizadora en caso de corresponder. Entonces, la verdad que es en sentido amplio y resulta aplicable también. Así es. El otro aspecto importante para analizar aquí es el que ya les había anticipado, es el tema de los hechos relevantes y los del prospecto, algo que el propio directorio tiene que supervisar en forma permanente en un contexto de situación excepcional y de pandemia para determinar cómo impacta en la propia sociedad, qué decisiones el directorio va a estar tomando. De hecho, la Comisión de Valores requirió a todos los administrados que informen
cómo la pandemia los estaba afectando y si tenían forma de poder estimar de qué manera eso iba a impactar en cada compañía. La realidad es que es muy difícil, estimo, a esta altura, para los directorios poder hacer una evaluación de cómo la pandemia los va a impactar, pero lo que sí eso no quita de que los directorios en estos momentos puedan llegar a tener una mayor proximidad con el seguimiento de la evolución financiera, comercial de las compañías y también, y esto debe ser incluido, en los prospectos. En los prospectos de emisión vamos a ver cómo las compañías están incorporando el impacto, posible impacto, ya en los factores de riesgo, como una posible circunstancia que se le pueda plantear a los resultados de la compañía al no ser tan beneficiosos o no. Así que hecha esta salvedad, en donde ahí lo que ponemos es que las pautas de transparencia son de supervisión permanente o deben serlo de supervisión permanente, hecha esta salvedad, damos por concluido la parte expositiva y quedamos abiertos a consultas o a alguna pregunta que puedan hacerse. Quiero agregar algo en estos 2 minutos como ejemplo de un directorio digitalizado. La sociedad, la compañía Netflix, hace 5 años tiene implementado un sistema en su propio directorio, un sistema de información online en donde los directores reciben un documento como si fuera el documento de Drive, de Google Drive, con las propuestas que se van haciendo a los fines de que unos días antes de la reunión del propio directorio, los directores vayan haciendo comentarios y sugerencias. Y el día que se fija para la reunión no es la lectura de un acta, sino simplemente es la discusión y el debate de los comentarios que se realizaron al documento. De la misma manera que los abogados comentamos un contrato, en donde cada uno va marcando sus comentarios, en este caso los directores van haciendo sus propuestas con respecto a al tema o al temario o al orden del día. Algo realmente para destacar, en donde se va a pasar de la presentación vía slide a la discusión real, ¿no es cierto? Sí, ¿se puede hacer una consulta? Sí. Sí, mi nombre es Mariana López. Yo quería saber si tenemos alguna información de cómo se van a realizar las inscripciones, esto es bien práctico, ¿no? Las inscripciones de los artículos 60 de estas reuniones celebradas a distancia. Bueno, el tema del soporte digital va a ser algo que se va a acompañar o va a ser objeto de un dictamen tipo de precalificación. Bueno, en este caso la CNB ha habilitado mesa de entradas virtual, mediante el cual todos los documentos que se solían presentar en mesa de entradas en formato papel ahora se presentan en esta casilla de correo electrónico. Entonces, de esta manera se puede continuar con todos los trámites que se deban iniciar o trámites posteriores. Sí, acá lo que es importante... estén copiados en los libros. Bueno, los casos que tenemos son aquellos en donde en los libros se han podido transcribir las actas, porque efectivamente ha habido una certificación y la presentación se realiza en forma escaneada de las actas. Pero bueno, es un tema interesante a explorar por la urgencia de poder inscribir el artículo 60. Tengamos en cuenta que para la Inspección de Justicia, por ejemplo, le da prioridad a los trámites o tramita aquellas empresas que hayan sido declaradas de actividad esencial, ¿verdad? No a todas.
Entonces, primero tendríamos que encuadrarnos en que sean compañías con actividad esencial para que se puedan canalizar los trámites. Comisión de Valores tramita a todas las sociedades, ahí no hay distinción, y efectivamente analizar la posibilidad de que sin transcripción al libro puedan canalizar el trámite. Hasta ahora los que hemos hecho han sido en casos en donde efectivamente se pudo transcribir al libro y se hizo la presentación vía email. Muchas gracias. Un caso interesante. Sí, contanos. Sí, no, les quería compartir. A nosotros, Comisión Nacional de Valores, pero es una respuesta informal, como que los plazos estarían suspendidos por el decreto 458. Ustedes tuvieron esa respuesta con respecto al trámite en sí de la inscripción. Aquí lo que yo considero es que seguramente como hay una vinculación a posteriori con la Inspección de Justicia, que va a ser la que deba registrar el trámite como de alguna manera registro público de comercio, allí lo que será importante es argumentar la urgencia y efectivamente dejar constancia si la sociedad es una sociedad de las consideradas esenciales, ¿no es cierto?, de actividad esencial. Pero vale muy bueno como un antecedente para tenerlo en cuenta y ver si hay algún argumento por el cual la CNV pueda seguir avanzando con trámites puramente administrativos y no los trámites de emisoras. Es decir, con los trámites de emisoras ha continuado haciendo todas las autorizaciones, pero en los trámites puramente registrales, aquí tenemos tu comentario de que ha invocado que hay suspensión de plazos. El Banco Comafi, perfecto, sí, perfecto. Bueno, eso va a haber que vemos y analizamos, y si no, a través de Diego les hacemos llegar la respuesta. Como un dato anecdótico para que tengan en cuenta del impacto de la digitalización, y ya que tenemos unos minutitos, el impacto de la digitalización en los directorios. Netflix, por ejemplo, que es un caso típico que estableció un procedimiento propio para funcionamiento del directorio, las mejores decisiones empresarias las pudo tomar a través de este procedimiento en donde los directores participan activamente y, en segundo lugar, donde se realizan reuniones virtuales y presenciales, que dicen que es de alguna manera el mix ideal, porque claramente la reunión presencial no puede ser sustituida. Y el otro aspecto que quiero señalar es que la participación de los directores en reuniones en forma virtual de comités, de gerentes o de empleados de distintas áreas, simplemente como oyente, asistiendo y escuchando lo que distintas áreas técnicas de la compañía opinan y deciden y debaten, ayudó a la compañía a tomar las decisiones más trascendentes que ha tomado, como por ejemplo la internacionalización o el hecho de que ellos fueran productores de las propias películas que hacían, algo que inicialmente no era el objetivo de la compañía. Entonces, nuevamente vuelvo a lo que comentaba en el principio, que el concepto de deliberar, hoy realmente lo tenemos que nuevamente valorar y reversionar en función del impacto de lo que es el mundo digital hoy. Los miembros de los directorios tienen que perder el miedo a lo tecnológico, los directorios tienen que tener un asesor en tecnología, la tecnología tiene que dejar de ser vista como algo que es de la operación de la empresa, de lo operativo, de las computadoras o de lo administrativo, cuando ya va a pasar a ser una herramienta, especialmente con la inteligencia artificial y todos los medios tecnológicos con que va a poder disponer un
director para tomar una decisión trascendente en cuanto a la administración y gestión de una compañía. Entonces, eso lo quería plantear porque me parece que es muy relevante y esperemos, como una expresión de deseo, que estas normas transitorias realmente logren tener cierta permanencia y se modifiquen en lo necesario y se instalen a los fines de realmente facilitar la participación. De la experiencia que nosotros tuvimos en las asambleas que asistimos o que organizamos, pudimos observar que los accionistas que quisieron participar, que ese era nuestro temor cuando participábamos y colaborábamos en el equipo de trabajo que se había organizado el gobierno corporativo de la Comisión de Valores, participan. La videoconferencia les da cierta familiaridad que quizá no tienen en un ámbito presencial. Obviamente hay que tener un resguardo en seguridad, pero realmente creo que ha sido una experiencia muy interesante donde uno ve que una norma aplicada en muy corto tiempo ha dado muy buenos resultados, con una colaboración muy interesante de todos los reguladores, tratando de interpretar de una manera amplia en beneficio de la compañía y del interés del accionista. Así que la verdad que ha sido una muy buena experiencia profesional y esperemos que, bueno, que siga adelante y que la norma se confirme como una norma no transitoria, sino definitiva. Así que, bueno, con esto damos un cierre a la charla. Van a recibir la grabación de esta, y si tuvieran alguna duda o alguna consulta adicional, por supuesto, con gusto se las responderemos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes.